Avanza el tiempo a las 7:32 de la mañana de este martes 21 de octubre del año 2025. Comenzamos esta sección de entrevistas en el set de Despierta RD con Henry Merán, es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también presidente de la Comisión Nacional Electoral, Manolo Tavares Justo. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cuánto tiempo, caramba? Bienvenido a Despierta. Bienvenido, don Henry, caramba. Un placer interactuar con tan distinguidos amigas y amigos. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cuándo ya juramentan los nuevos miembros de la dirección central, los de la dirección política nuevos? ¿Cuándo ya? Y el presidente del partido y el secretario general y todo eso. Nosotros, Gilo, juramentamos la nueva dirección central hace unas 3 semanas. Ok. Incluso previo a las elecciones del 14, hace más de un mes, del 14 de septiembre pasado, cuando eligió el partido la nueva dirección política y el presidente del partido, el vicepresidente y el secretario general. Previo a ello ya habíamos juramentado la dirección central porque eran los que tenían la calidad para votar por las autoridades del partido a nivel de la dirección política y las 3 principales posiciones. Y tenemos pautado la juramentación de la nueva dirección política el próximo domingo a las 11 de la mañana. Es una actividad que va a convocar la Comisión Nacional Electoral a los fines justamente de que el presidente del partido, el vicepresidente, el secretario general y la dirección política preste juramento en el ejercicio de sus funciones para un nuevo periodo partidario orgánico como establece la ley de partido. ¿Dónde será esa juramentación? Será, pautado algún? Sí, en principio la haremos en un hotel de la capital. Un hotel de la capital. Sí, la convocatoria sería a partir de las 11 de la mañana. Okay. Estoy hablando del tema, aunque la convocatoria no se ha cursado oficialmente, pero valga para que los compañeros muy bien, una de la dirección política que están ansiosos, sobre todo los que debutan. Sí, claro. Importante ahora están ansiosos de ejercer sus funciones. Correcto. Y a partir ya del domingo, Dios mediante, quedarían instalados en su nueva posición. Se fortaleció la fuerza del pueblo a través de este Congreso y luego de la escogencia de las autoridades, partiendo de que la mayoría continuaron en los puestos que estaban y la gente entendía que, partiendo de aspiraciones que había de otros compañeros, que a fin de cuentas terminaron deponiéndolas, esto podría generar algún tipo de ruptura interna. Sí, la fuerza del pueblo sin duda se fortaleció en sus 2 congresos. Es bueno señalar que la fuerza del pueblo realizó no un congreso, sino 2 congresos nacionales. A partir de la terminación, de la finalización de los procesos electorales del año pasado, en junio justamente del año pasado, la Fuerza del Pueblo definió un plan estratégico en términos orgánicos partidarios y desde luego de cara a obtener el poder en el año 2028, y este plan conllevaba la realización de un Congreso Nacional Ordinario que denominamos Dr. Franklin Almeida Rancière en honor a ese insigne compañero y ciudadano, y un segundo Congreso Nacional Elector que denominamos Dr. Manolo Tavares Justo. Ambos congresos, el Nacional Ordinario y el Nacional Elector, nosotros lo dirigimos con una playa de dirigentes del más alto nivel en términos políticos y profesionales del partido. Y este ciclo de actualización, de revisión normativo que completamos con el Congreso Nacional Ordinario y luego el Congreso Nacional Elector, donde elegimos nuestras autoridades partidarias, lo que ha provocado es el fortalecimiento, la compactación absoluta de la fuerza del pueblo y nos coloca en plenitud de condiciones para ganar las elecciones del año 2028 y por lo tanto, con la experiencia del presidente Leonel Fernández y de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, desarrollar de nuevo un gran gobierno para beneficio del pueblo dominicano. Un gobierno eficiente, gerencialmente impecable y que conecte sin lugar a duda con los principales
problema del pueblo dominicano, porque justamente nosotros hemos preparado nuestra organización política para redimir, para rescatar al pueblo A dominicano. propósito de eso, Henry, ayer se armó un debate por las declaraciones ofrecidas por el presidente Fernández de que había estado subiendo de manera vertiginosa en las encuestas frente al Partido Revolucionario Moderno. Hablaba el presidente Fernández de unos 38 puntos y tanto y que había bajado el PRM. ¿Es correcto eso? ¿Usted tiene sustento de trabajo de campo de eso? Oh, sí, sí, sin lugar a dudas, nosotros como partido, sobre todo en términos del mismo presidente del partido y los principales dirigentes del partido, manejamos estudios del mercado electoral. Los números reales entonces que hablaba el presidente Fernández. Lo que expresó el presidente Fernández, mi querido Gilbert, si el Partido Revolucionario Moderno, más que el porcentaje para mí, que es un 34.8%. ¿Ya ha bajado? Sí, para Como mí. Partido. Sí, como partido. Oh, ¿y en como qué número partido. estaba? Pero, y eso, pero el PRM en las elecciones pasadas sacó como partido un 48%. 48, Casi sí. un 49%. Sí, porque sin las alianzas. Sin las alianzas. Con la alianza es que llega al 54% que sacó en primera vuelta. La fuerza del pueblo con un 38.9%, un 39%. ¿Y qué significa esto? Y siempre me refiero, más que a los números per se en términos aritméticos, me refiero es al ciclo de caída libre que ha emprendido el Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando que de prácticamente un 49% que obtuvo hace poco más de un año en el proceso electoral de mayo pasado, se encuentra actualmente en un 34%. Pero, ¿Y ese descalabro a qué se debe, Henry? Pero al mal gobierno en términos generales que está haciendo, porque incluso de un 49, 48% que obtuvieron en las elecciones, las propias encuestas, es importante este dato para el pueblo dominicano, es que las propias encuestas del gobierno establece que tiene un 40%. Estamos hablando... ¿El propio gobierno? Pero por supuesto, las encuestas del gobierno lo que se publica es 38, 39, entre 38 y 41%. Todas las encuestas del gobierno. ¿Qué significa eso? Que no hay forma ya ni siquiera que el gobierno dominicano y el Partido Revolucionario Moderno pueda mantener, pueda justificar la aceptación que tenía y que obtuvo en el periodo electoral pasado. Pero no necesariamente ese descontento de la población hacia el PRM se transfiera en favoritismo hacia la oposición, porque mucha gente podría preferir a ninguno de los partidos que tenemos en el escenario actualmente y preferir irse por un tercero, o en el caso de las candidaturas independientes, que aunque ya no tendrán paso, era una opción que la gente veía viable. Sí, ese es un aspecto importantísimo que yo lo he observado en las diferentes encuestas. Lo observo siempre. Hace unos 5, 6, 7 meses había una brecha se llama en términos técnicos el ninguno, en términos políticos el indeciso. O decía el reformismo en su época, el doctor Balaguer, la masa silente. La que dice que no se identifica con ningún partido, que en el fondo termina decidiendo los procesos electorales. Claro que sí, claro, al final. Claro en eso, al final. Esa brecha sin duda se viene reduciendo, porque hace 5 o 6 meses marcaba hasta un 24% esa brecha electoral, que decía que no se identificaba ni tenía pensado votar por ningún partido hasta ese momento. Actualmente eso anda entre un 14 y un 15%. ¿Qué significa? Que en la medida que el gobierno colapsa, que entra en crisis, que la situación económica desgarra el día a día del pueblo dominicano, que es lo que estamos viendo y el pueblo padeciendo, esa brecha se va reduciendo significativamente y por eso la fuerza del pueblo experimenta el crecimiento que está experimentando y el gobierno sin duda se va deprimiendo porque todos sabemos que el éxito de un gobierno y por lo tanto su popularidad
está íntimamente ligado a la buena gerencia, el buen gobierno, el buen desempeño que tenga en la administración pública. Y el pueblo dominicano siente que el gobierno perdió el rumbo. Es más, y peor aún, se siente desesperanzado. Nota que el gobierno está perdido. Incluso las propias declaraciones del gobierno, sus acciones, en la misma semanal que realiza el gobierno dominicano, toda la semana, por supuesto. Sí. Se nota una redundancia que termina en nada. El tema del narcotráfico en el gobierno, apresamiento de dirigentes, gente, funcionarios que han sido extraditados, otros se han ido por su propia cuenta. ¿Afecta esto hacia el 28 para ese partido, para el candidato que ellos puedan sacar? Pero sin dudar a duda, Gilbert, lo primero que hay que lamentar ese tipo de situaciones. Yo estuve observando un medio de comunicación importante del país que presentaron lo que llaman en fotografía un mosaico, ¿verdad? Sí. Es un glosario de fotos, ¿verdad?, en un pequeño espacio, y rápidamente pude contar 21 casos, 21 fotos, sí, rápidamente. Probablemente sea uno más o uno menos. En definitiva, más de 20 casos de dirigentes y ciudadanos vinculados al partido oficial que tienen problemas en términos de narcotráfico. Eso es una cifra escandalosa y lacera gravemente la popularidad y la aceptación ciudadana del partido que ejerce el poder, porque además es que devienen inexplicables. Ningún partido, porque hay que ser totalmente responsable con este tema, ningún partido es infalible en eso, ante el hecho de que un ciudadano se inscriba en tu plataforma para pertenecer a tu organización pero política. uno está bien, pero 20. Pero 20 casos, 20 y pico, y peor aún, mi querida amiga, distinguidas damas, Gilbert, amigo, peor aún, dirigentes de ese partido ocupando funciones hasta de elección popular. ¿Y por decreto? Pues sí, por decreto. Bueno, una cosa espantosa. Nosotros, como ciudadanos, a título personal, y por supuesto lo comparte este criterio mi organización política, hacemos un llamado a la reflexión, a la prudencia, a tener cuidado con estos temas, porque en el fondo también se afecta el sistema de partido. La sociedad termina desconfiando en el propio sistema de partido y son hechos tan lamentables que no le conviene en lo absoluto al sistema de partido y donde el partido oficialista tiene una gran responsabilidad de mitigarlo y controlarlo, porque incluso es quien ejerce el poder en la República Dominicana. ¿Han fallado los mecanismos de control en el partido de gobierno? Pero sin lugar a duda, mi querida amiga, no ha habido prácticamente filtro, no ha habido prácticamente control. En el proceso pasado se enviaron datos a la Embajada Americana para que se hiciera una depuración, por lo menos de los precandidatos. ¿No se supone que este sería uno de los filtros que habría tenido el partido de gobierno? Pero claro, incluso recordemos que el partido de gobierno en el proceso de selección de su candidato, lo refiero porque yo fui quien dirigí el proceso de elección de los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Sí. Yo recuerdo que mi colega en esas funciones, ¿verdad?, del partido oficialista, hizo una rueda de prensa señalando cuáles eran los mecanismos que estaban implementando para depurar a sus precandidatos. Incluso a que la embajada lo depurara. Pero claro, y señalaron en ese momento que estaban utilizando hasta los mecanismos de seguridad nacional en términos investigativos para depurar a esos aspirantes. Eso lo sabe el país entero porque fue una rueda de prensa. Pero al final vemos que real y efectivamente eso no sirvió para nada y la playa, ¿verdad?, de ciudadanos, dirigentes de ese partido vinculados a estos temas de narcotráfico ha sido realmente espantoso. Ya está condenado por sistemas judiciales extranjeros
y prácticamente tiene este tema en alarma total al pueblo Henry, dominicano. en otro orden, el tema económico preocupa al país. Algo vinculado ayer al tema económico es el incremento de la prima del dólar. Ayer el presidente decía que no entiende, no hay razones para que el dólar suba, pero que dice que hay suficientes. Entonces yo como que no entiendo. Explíqueme usted eso. Pero eso en términos económicos es un principio elemental y básico en la primera materia de economía que cursa un estudiante de la universidad. 011. La 011, eso es elemental y lo entiende el pueblo dominicano por a qué se debe el alza de dólar. Es un tema de confianza, mi querido Gio. No hay confianza. No hay en las confianza autoridades. o se está perdiendo aceleradamente la confianza en las autoridades que dirigen el pueblo dominicano y por supuesto termina eso afectando la confianza en el propio sistema económico. ¿Qué incide entonces en los precios que están disparados todos también? Pero la propia situación de crisis que tiene el pueblo dominicano, si el dólar aumenta, si la tasa del dólar aumenta, eso repercute económicamente en todos los precios. Por igual, no hay un monitoreo efectivo. La sociedad se queja de eso, de los precios, sobre todo los productos de primera necesidad. Si no se han implementado políticas económicas que tiendan a mitigar o a rebajar los precios, que dicho sea de paso, el gobierno se pasó los primeros 4 años justificando esa salsa, ¿verdad? Por el tema del COVID, por el tema de la guerra Ucrania-Rusia. Bueno, de todas las guerras que aparecían en el mundo, aquí se justificaban que como que esa era la causa de la alta inflación. Pero en definitiva esa retórica se ha desplomado. Y ya el argumento de que todo es culpa del gobierno pasado, eso ya no lo cree nadie. Eso ya no lo acepta nadie porque son más de 5 años en el ejercicio del poder. Pero a pesar de eso, el gobierno dice que nuestro país tiene buena estabilidad económica, que tiene excelente clima de inversión. Entonces, tú tienes los precios disparados por un lado y el gobierno defendiéndose por el otro. No quieren admitir ese problemita. Qué importante esa apreciación. Una mujer brillante. Brillante. Es del sur. Estas damas son brillantes. Eso es del Peñón de Barahona. Mire, ahí todas las mujeres son brillantes. Brillantes. Todas. Las damas dominicanas son Todas brillantes. son brillantes. Porque del Cibao ni se diga. No, las mujeres del Cibao son brillantes. Y del este ya usted sabe. Todas las mujeres somos buenas, Silvia. Todas. Entonces, sobre esa apreciación surge un elemento que para mí es también preocupante. Cuando un gobierno ante el padecimiento de su pueblo no reconoce el mismo ni absolutamente nada, entonces viene la desesperanza. Es lo que estamos observando. Para el gobierno este es un país que está perfectamente bien, en crecimiento, en bonanza. ¿Y no es así? No, en lo absoluto. No, pero no es así. Pero solamente los que ejercen el poder lo pueden ver así. Pero justamente a eso se debe el desplome en las encuestas del gobierno. Se debe a eso. Aunque a que por un lado el gobierno dominicano no reconoce ni mínimamente los padecimientos del pueblo dominicano. Y por otro lado el pueblo entonces entra en una especie de desesperanza, de desasosiego, porque si quien te dirige no entiende tu padecimiento, no entiende tu dolor y tu penuria, entonces inmediatamente el ciudadano se desalienta, se desespera. Pero dice Parisa que estamos mejor que antes. Tenemos un gobierno. Y han aumentado los planes sociales, o sea que se conduele el gobierno de la gente. Ayer decía el presidente que la oposición que deje de estar hablando por hablar, o sea, lo estoy diciendo en mis palabras, pero fue el mensaje que les envió, que analicen bien, que vean las ejecutorias de gobierno antes de emitir críticas a propósito de lo que señalaba el expresidente Fernández de la criminalidad en la República Dominicana. Yo respeto mucho al presidente de la República y entiendo que es un buen ciudadano y un presidente bien intencionado, sin duda, aunque su equipo está claro que no le ha funcionado. Yo creo que no ha estado a la altura de las expectativas ni del mismo.
Ni del mismo Sí, presidente. probablemente luego en su memoria, ¿verdad? Porque la actividad política en el fragor de esta lucha no se puede reconocer ese tipo de elementos, pero yo creo que al final de su segundo periodo de presidente y probablemente cuando presente su memoria, en alguna parte de ella él se referirá a que en sus periodos gubernamentales él no contó con un equipo eficiente. Y de ese equipo tiene, perdón. Un equipo que conectara probablemente con su visión. No lo ha tenido. Y nosotros como oposición lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, el trabajo que nos encomendó el pueblo dominicano electoralmente hablando, porque yo siempre señalo que en El un pueblo proceso, dominicano le dijo a ustedes, van para el segundo lugar. ¿O sí? Fájense hacia oposición. ¿O sí, Gilbert? Lo mismo dice el PLD. Sí, no, lo del PLD está claro, mi querida Gilbert. El PLD está claro, tiene un rol opositor, el que le otorgó el pueblo dominicano el tercer lugar, como lo teníamos nosotros antes del periodo electoral Se van pasado. toditos del PLD para la fuerza del pueblo. Va a desaparecer el No PLD. estamos fomentando eso, pero tenemos las puertas abiertas para el que quiera venir a nuestro partido, recibirlo como merece. Pararon la conquista ya de los Nosotros- dirigentes morados. No, nosotros no hemos emprendido nunca conquista de nadie. Gustavo Sánchez afirmaba lo contrario hace unas semanas. Y mi amigo Gustavo siente el peso, ¿verdad?, de las decepciones y de la salida. Gustavo. Y es normal que yo lo entiendo, y hasta lo justifico. Se está yendo la gente entonces. Sí, porque no es fácil, Él ¿verdad? dice que me lo lleven del gobierno yo lo entiendo, pero que me lo lleve la fuerza del pueblo. Sí, bueno, pero vienen a la oposición igual y al final vamos a tener que llegar a algunos acuerdos electorales. Porque el caso del PLD es inevitable, mis queridos amigos. Ustedes van a apoyar la reforma fiscal que están promoviendo para el año que viene, porque dice que no hay dinero, el gobierno no tiene dinero para la inversión de capital, pero que tiene un gasto social muy elevado, y ya se está proponiendo, que nos queda aproximadamente un minuto y tanto, una reforma fiscal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Nosotros entiendo que en su momento, cuando se presente el proyecto, el partido lo analizará como todas las iniciativas que presenta el gobierno dominicano, desde luego. Ya el año que viene va a ser un tanto difícil, política 2026. electoralmente hablando, para cualquier partido, sobre todo de oposición, aventurarse a sumarse a un proyecto de esa naturaleza. Porque en definitiva el gobierno se está desboronando. Ustedes tienen dos aspirantes, perdón. Leonel y Omar Fernández. ¿Cuál es el suyo? No, Gilbert, y te lo digo no solo como dirigente de la Fuerza del Pueblo, sino como presidente de la Comisión Nacional Electoral. La Fuerza del Pueblo no tiene ni siquiera precandidatos actualmente. Bueno, digamos que Ahora, tiene dos caras. Tiene presidenciables. dos caras. tiene dos excelentes perfiles. Ok. Poten- ¿Te están oyendo? Perfiles. Excelentes perfiles, Muy bien. comenzando con el presidente Leonel Fernández, que es el mejor perfil en términos electorales. ¿Por qué pone Leonel adelante? No solo la fuerza, siempre estará adelante Leonel Fernández para la fuerza del pueblo. Ok. Sin duda. Presidente. Sí, Voz de sí, rey. el presidente y el de todos los compañeros de la Fuerza del Pueblo y de gran parte ya del pueblo dominicano. Correcto. El que esté esperando el pueblo dominicano, presidente Leonel Fernández. Y tenemos también a un perfil que sin dudas más temprano que tarde llegará también a la presidencia de la República. ¿Quién es ese? Omar Fernández. Ok. Sin duda, el compañero... Más temprano que tarde. Sí, Usted puso el 28 adelante y después el 32. No, el 28. Más temprano que tarde. No, el 28 está perfilado ya Gilbert claramente. Sí. Y para Perfilado. Sí. Con el y primer perfil que usted citó. por supuesto. Con Leonel va para Pero el 28 entonces usted no me está diciendo que son perfiles, ya usted está promoviendo No, uno. es perfilado, no. Oh. Yo siempre he hablado, se perfila. Ok. Y como presidente de la Comisión Nacional Electoral, no puedo, ¿verdad? Irse a ningún lado, Puede estar ¿verdad? sesgado. Un hombre neutral. Por supuesto, ahora, Exacto. esos perfiles, ambos, padre e hijo, son los mejores perfiles electorales, potencialmente hablando, en términos Cualquiera de los dos le gana a David o a Gracias. Carolina. sin duda y por mucho. Gracias, Henry. Eso lo va a determinar luego la población cuando toque, en el 28 o el 32. Así es. Gracias mil por Gracias. haber estado con nosotros. Gracias a usted. Estuvimos conversando con Henry Merán,
Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del La piedra, Pueblo duro, y presidente Henry, de la ¿oíste? Comisión Sí. Electoral, Manolo Tavares Justo.